Relato número 6. El tío Jaile. Apareció por la puerta del frente, sacando con más fuerzas de las necesarias las trancas rollizas que se insertaban horizontalmente en las agujas del rústico portón de la casona, construida de bajareque hacía más de 50 años. Traía un tufo infernal aguaro sin mezcla, el que había estado bebiendo desde hacía 3 días y 3 noches en los garitos instalados desde que inició la feria del patrono del pueblo, San Francisco de Asís. Su aspecto era deplorable y contrastaba con la imagen limpia y delicada que todos tenían de él: barba de 3 días, pelo de brujo, pantalón sucio y maloliente, y zapatos sin amarrar. Avanzó con dificultad a través del enorme y limpio patio que daba a la cocina, emitiendo gruñidos y eructos de borracho. Al atravesar la puerta, volteó hacia todos lados para descubrir si alguien estaba cerca. Enseguida y sin remedio se desplomó sobre una precaria silla de madera de pino, que protestó contra el chillido de sus acoples por el peso del borracho. Con un torpe movimiento intentó amarrarse los cordones de los zapatos, pero fue imposible, no pudo. Solo logró lanzar una frase de protesta, la que nadie logró entender por el enrevesado de sus palabras, producto de la prolongada borrachera. 6 días antes de que fuera a visitar a su novia, después de haberse bañado 2 veces en 1 hora y echado encima todo el frasco de loción que compró en la capital con gran entusiasmo y con mucho ahorro, su plan inmediato era casarse después de varios intentos y amores extraviados. Tenía 27 años recién cumplidos, tenía cuerpo de atleta y porte de militar, pues él mismo se había enlistado unos años atrás, sin importarle la oposición de su madre a tal decisión en el ejército, para demostrar que la milicia era cosa de machos y no de maricas. Su apariencia era de hombre lobo, tenía pelos por todos lados, de una forma alarmante. Él se lo tomaba con buen sentido del humor, al permitirles a sus amigos que le dijeran como apodo perro pachón, apelativo que consiguió en la milicia del batallón de ingenieros ubicado a 11 kilómetros del pueblo. Acostumbraba a tararear todas las canciones de los Ángeles Negros y de remate de los Galos de Chile, con una obsesión desconocida hasta entonces. Jugaba fútbol en el desorganizado y pésimo equipo del barrio. Decían todos que era un rudo defensa central, que al delantero que no detenía con su técnica, que no era abundante, se las arreglaba para pararlo a patadas. Tirado en la silla de la cocina, dormido por varios minutos, mascullando lamentos incomprensibles, Lucero, el perro que él quería como si se tratara de su propio hijo, se le acercó despacio, moviendo la cola y las orejas de la misma manera que lo hacía cuando su amo llegaba de algún viaje de varios días. El can levantó las patas, las posó en el pecho del borracho y le lamió la cara completamente hasta dejarlo lleno de una baba espesa y amarillenta. «Estate quieto, Lucero», le ordenó al perro, al tiempo que le lanzaba una torpe manotada con la mano izquierda. Lucero continuó
con su tarea de barnizarlo como si se tratara de la última vez. Cumplido su ritual de cariño con su amo, el perro se retiró a echarse a un rincón de la cocina, desde donde lanzó un aullido extraño y lúgubre que caló hasta los huesos. Una ráfaga de aire glacial atravesó la cocina como presagio de algo malo. Las gallinas cacarearon al unísono en el patio de la casona antigua y se agruparon en un extraño ritual. Un gato barcino y renco, que era de la vecina de junto, se apresuró a esconderse dentro del horno en el cual se horneaba pan de mujer 2 veces por semana para ayudar a mantener en los gastos de la casa. El borracho se levantó de repente luego de 3 intentos. En los 2 primeros le fue imposible lograrlo. Por más esfuerzo que hizo, solo conseguía desplomarse sin remedio en la silla, cuyos acoples parecían no resistir más embestidas. Arrebatadamente buscó en el viejo y deteriorado guardaloza un plato de los más grandes, se acercó sin cautela al fogón. Abrió las 3 ollas ubicadas en igual número de hornillas revocadas con la tierra blanca con las hábiles manos de su hermana Audelina. De la primera olla sacó un cucharón de madera, una porción de frijoles recién cocidos. De la segunda olla sacó arroz con cebolla y chile bolsón de condimento. De la tercera olla sacó 3 piezas de pollo de caza con suficiente caldo y de un pequeño cesto envueltos en una tira de económica hecha en la escuela por la única sobrina que tenía, sacó 4 tortillas del tamaño de un hambriento. Con su almuerzo servido por él mismo a las 4:30 de la tarde, arrimó la silla en la que dormido estaba a la única mesa de la cocina, se sentó con la misma impericia de antes y se dispuso a comer por primera vez desde que inició la feria. Él sabía que también era la última ocasión que comía en aquellas circunstancias. Como a 3 cuadras de ese lugar se escuchaba con espléndida claridad la marimba municipal tocando merengues y cumbias antiguas para que bailaran los mojigangas de la feria. Y cada 5 minutos se oía la explosión de los cohetes de vara que viajaban hacia el cielo hasta explotar. La algarabía de los bolos y las jeringazos de la gente, que los garitos parecían abejas revueltas alrededor de su colmena. El tío Jaile comía ajeno al ruido que se escuchaba, con los ojos sin parpadear, llenos de una tristeza escandalosa. Un arroyo de lágrimas surcaba sus mejillas, las que sin remedio caían en el plato y que casi lo llenan por completo. Eran las lágrimas de despecho, lágrimas de rabia y lágrimas de un amor incomprendido y suicida. El perro se acercó nuevamente y colocó sus patas delanteras sobre la mesa, quedando a la par del comensal, quien al verlo lo regañó, cominándolo para que lo dejara solo. Lucero no le hizo caso y continuó acompañándolo en su tristeza como un verdadero amigo. El borracho, ante la negativa de Lucero, vociferó: «Perro jodido, váyase a la mierda de aquí, quiero estar solo». El perro no se inmutó en lo absoluto. «Entonces te daré comida», prometió el borracho. Se volvió a levantar para encontrar otro plato. Al encontrarlo, vació la mitad de la comida que le quedaba y se la dio a su desobediente amigo. Los dos comieron hasta dejar los platos completamente limpios. «Ahora nos cepillaremos los dientes para que no se nos
Piquen, dijo el borracho al perro. Enseguida buscó a tiendas en un pequeño estuche de plástico su cepillo de limpieza bucal. Tenía unos dientes perfectos, sin una tan sola caries y con una blancura envidiable. Llenó el cepillo de pasta dental, agarró de la mesa un porcillo de vidrio sin asa, lo llenó de agua de la tinaja que estaba incrustada en un terrado y comenzó a cepillarse los dientes de la misma forma que lo hacía 5 veces al día y todos los días de su existencia. Al concluir, hizo gárgaras como siempre y escupió con repulsión los residuos y por poco las tripas. Sin vacilar, volvió a ponerle dentrífico al mismo cepillo, llamó a Lucero como pudo, le agarró las patas delanteras, se las arregló para abrirle el hocico y de la manera torpe le cepilló los dientes a pesar de las protestas que daba el perro. A los perros no se les cepilla los dientes, le dijo su hermana mayor, quien apareció como un fantasma inesperado. Ya lo sé, respondió el borracho al momento que concluía la insólita limpieza bucal. Pero es que este perro es más fiel que las personas. Por algo lo dirás, le dijo su hermana. Al momento que se alejaba, al comprobar que el ruido de la cocina era provocado por la locura de la borrachera de su hermano, «Está loco de remate», dijo ella, para que nadie la escuchara, especialmente su mamá, de 58 años, que rezaba sentada en la cama de la habitación principal. «¿Qué le pasa a este muchacho?», preguntó ella, interrumpiendo su rezo de todos los días. «Nada, que le ha dado de cepillarle los dientes a ese perro que a lo mejor come mierda en la calle». «Válgame Dios, pobrecito, anda perdido y no dice por qué». «Pues no nos lo dirá a nosotras, porque la gente dice que lo dejó la novia y que por eso llora y anda borracho desde que inició la feria». «Pobre, ya se le pasará. No sé por qué se tomó en serio a esa muchacha si dicen que es una puta, que Dios me perdone por mi lengua. Pues puta o no, el caso es que lo dejó plantado con todo para la boda y se fue del pueblo». «¿Vos crees que eso sea cierto?». «Claro. La muy sinvergüenza se fue sin darle explicaciones y eso ha provocado que él se dedique a emborracharse como un gran idiota. Déjame terminar de rezar y después hablamos. No sé quién diablos te tiene al tanto de eso», dijo con voz suave pero segura la señora, retomando enseguida sus respectivas avemarías. El coheterío y la algabaría de las mojigangas cada vez se escuchaban más cerca. Los niños que acostumbraban a seguirlos para luego oírles derrochaban carcajadas por cada pilatuda que hacían y por el ridículo de sus antifaces que parecían de nuestros muertos o de fieros animales de la selva. En los garitos borrachos y cantineros intercambiaban frases sin intención, mientras el sol de aquel viernes se prestaba a esconderse atrás de las montañas del oeste. El borracho salió de la cocina, dirigiéndose al patio, y se sentó, pero esta vez en un pedazo de madera que servía de taburete, sacado del viejo Guanacaste del barrio, al que cortaron los vecinos y se repartieron sus despojos un triste domingo sin sol, por suponerlo peligroso debido a su aspecto de anciano. Tenía la mirada extraviada y el aspecto de espanto como si ya no fuera de este mundo, las manos apretadas como listas para la pelea, el sudor le chorreaba por todos lados y mantenía los blancos dientes apretados como si librara una batalla contra él mismo. Lucero le ladraba de vez en cuando como preguntándole qué le pasaba y lanzaba aullidos como si viera al demonio.
El tío Jaile ya no escuchaba a su amigo. Su cuerpo de piedra solo miraba hacia el cielo como buscando respuestas. La cicatriz diagonal de 6,5 centímetros que tenía en la frente y que consiguió en una trifulca callejera y que le hicieron con el pico de una botella rota de Coca-Cola parecía que se le abriría de nuevo. La cicatriz la llevaba desde hacía 6 años, 9 meses y 18 días, como un maldito recuerdo del día en que perdió la única pelea callejera de su vida. Cada vez que se le veía en el pedazo de espejo de su habitación, juraba que quien le hizo eso se las pagaría con sangre. Nunca le dijo a nadie qué originó la pelea, ni quién fue quien se la hizo. Es cosa de hombres, le contestaba a su madre cuando ella le preguntaba por el asunto. Algún día lo sabrás, te lo prometo, decía ante la insistencia de ella. Por ahora no es momento, esa era la única respuesta de siempre. Con esfuerzo retorcido y torpe, sustrajo de la bolsa trasera de su pantalón una billetera verde de tela gruesa. De ella sacó una fotografía tamaño carné. La miró con sobrada nostalgia. Maldijo a la mujer que aparecía en ella. Era su novia con la que tenía el trato de casarse desde hacía 3 meses y para ella se había endeudado más allá de lo aconsejable, todo para poder realizar una boda decente y a la altura del amor que le tenía. Todo había cambiado desde la última vez que la vio. Hacía ya 3 días. Ella se había ido lejos sin decirle cuáles eran las causas ni explicarle el por qué. Él desde entonces ya no era el mismo de siempre, cuerdo, y los añicos de su corazón revolvoteaban en el hueco de su caja torácica. Rompió la fotografía en pedazos infinitos y lanzó sus despojos al olvido, a la vez que maldecía la traición de la que pudo ser su esposa. Por más que buscaba en los recovecos de su mente las causas del desafuero de su amada, le era imposible sustentar una causa lógica. Es una puta, se fue con otro y me engañó, como se engaña a un niño, pero me las va a pagar, sentenció con su pensamiento mientras lanzaba eructo profundo y agrio. Lo sé, lo que voy a hacer le va a doler toda la vida, dijo en voz alta. En el cuarto de la casona su madre continuaba sus oraciones, como una máquina programada para que repitiera lo mismo mientras contaba una a una las perlas del escapulario. Su hermana Audelina, de baja estatura, pelo corto como el de los hombres, mal hablada y genio de mula, remendaba en la vieja máquina de coser que le había heredado de su abuela paterna las rodillas del único jeans que tenía su segundo hijo y que usaría el lunes como siempre lo hacía para ir a la única escuela que le quedaba cerca. Tenía 3 hijos, todos producto de sus clandestinos amores con un hombre casado, con una mujer bonita y muy educada, decía sin tapujos a quien se lo preguntaba, que amaba mucho a su furtivo hombre, a pesar de la condena generalizada de todas las puritanas del barrio, quienes la consideraban sucia y adúltera sin remedio y que por lo tanto no entraría en el reino de los cielos. El padre del tío Jaile vivía como a 14 kilómetros del pueblo. Era un campesino analfabeta de 65 años de edad, que cuando era joven fue esbirro y colaborador de la dictadura de Tiburcio Carías Andino, que duró en el país por más de 16 años.
Dejó de colaborar con la dictadura y sus criminales comandantes departamentales hasta el día en que los mismos compañeros lo acusaron de darle refugio a un homicida que por defenderse mató a un hermano del comandante del norteño departamento de Colón. Lo metieron preso más de 20 hombres y se lo llevaron arrastrándolo por toda la calle a las 2 de la mañana a pesar de los ruegos de su mujer y el llanto de sus 5 hijos. Lo torturaron 1000 veces y le arrancaron las uñas 10 días, una uña cada noche, y lo golpearon hasta dejarlo moribundo. En varias ocasiones les rogó que mejor lo mataran de una vez para abreviar el tormento. Lo habrían matado para poner un escarnio de no ser por un mensaje oportuno en el cual se decía que se trataba de un lamentable error, que en realidad se trataba de una confusión por una culpa de un homónimo de su nombre. Lo dejaron libre enseguida, se disculparon y le dijeron que siguiera colaborando con ellos, a lo que él les dijo: no jodan, cabrones de mierda. El hermano mayor de tío Jaile era Rafael Rosales, un cultivador de algodón en pequeña escala, en la parcela de tierra de 20 manzanas, y que era el único patrimonio de la familia. Las infinitas plagas del algodonal las controlaba con pesticidas prohibidos en otros países y que él conseguía sin ninguna restricción en las tiendas de productos agropecuarios. La plantación de algodón la fumigaban cada 8 días. En el que fumigaban los sembradíos era un hombre de aspecto de caballo, con una fortaleza física impresionante, que vivía en lo más profundo de una montaña que pertenece a las estribaciones de la Sierra de Agalta. Vivía alejado del mundo porque había matado a 3 hombres supuestamente en una sola noche de 3 certeras puñaladas, una a cada uno. El puñal que usó para matar al trío de enemigos tenía una hoja de 8 pulgadas y empuñadura de cacho de venado. El hombre era un hombre muy huraño, con el rostro abollado por el acné que tuvo cuando fue adolescente. Fumigaba hasta 8 horas diarias sin parar, con una bomba de mochila a cuestas que pesaba más de 92 libras y sin ninguna protección para no intoxicarse. Se intoxican los débiles, decía. Yo ya me acostumbré, a mí el veneno no me hace nada, más bien me da fuerzas. Rafael Rosales almacenaba los tóxicos en la casa del pueblo, en barriles grandes de 54 litros a los que les instalaba una llave para extraer con más precisión el veneno. En todo el valle, muchos agricultores hacían lo mismo, convivían con los venenos de los algodonales. Es una puta, insistía el borracho cada vez más convencido, pero se va a acordar de mí toda la vida. Sus ojos parecían salírsele de las cuencas y su rostro evidenciaba terrible dolor. En su interior se libraba una devastadora batalla de sentimientos encontrados. Lo que tenía pensado hacer desde hacía varias horas le martillaba las sienes y la cabeza le zumbaba como si tuviera prendido de ella un panal de abejas. Poco a poco se convencía que lo que tenía planificado hacer era el único camino que le quedaba. Si no lo hago, no soy hombre, eso pensaba, buscando argumentos y juntando valor para cometer aquella locura fatal. El sol de aquel viernes avanzaba apresurado hacia su escondite de todos los días. El ambiente bullanguero de la feria resonaba con más intensidad. A esa hora la gente acostumbraba a llegar de todas partes del pueblo a la plaza principal a ver el toro fuego que tiraba fogonazos por todos lados.
Los boxeadores improvisados que competían un espectáculo bufo y ridículo por ganarse un refresco, y los infelices que insistían en subirse sin éxito alguno a la punta del palo encebado para ganarse el premio de una barra de jabón. El tío Jaile continuaba con su debate interno, definiendo hacer o no hacer lo que había pensado en la caminata de la feria. En el estanco escuchó en la rocola una canción que hablaba de los amores contrariados y las traiciones repetidas de las mujeres. De pronto, como un impulso por un resorte invisible y poderoso, se levantó del taburete rollizo y, como poseído por una fuerza extraña, avanzó con determinación hacia la cocina de la casa. Sus labios dibujaban una sonrisa satánica, todo su rostro expresaba una satisfacción y una determinación espontánea. No cabía duda, había logrado definir su debate interno y tenía en su mente una decisión brutal y despiadada. Lucero se incorporó de su lecho y lo acompañó hasta en su trayecto. El perro lanzaba aullidos ahogados de dolor y de vez en cuando ladraba al borracho como advirtiéndole que lo que se aprestaba a hacer era demencial. El tío Jaile ignoró los aullidos del perro. Al entrar a la cocina buscó algo que solo él sabía. Derribó los platos de la mesa de un solo afán. Buscó en todos los recoveses posibles hasta que al fin, en la maltrecha alacena empotrada en la pared, encontró lo que con ansias estaba buscando. ¿Qué diablos te pasa?, le preguntó su hermana, alarmada por el ruido y por el extraño proceder de su hermano menor. Nada que te importe, contestó el borracho al tiempo que se aproximó a la puerta que daba al patio trasero. Su energía determinada asustó a su hermana, que desesperada lo interrogaba sobre lo que iba a hacer. Lucero aullaba con más fuerza, sus ojos parecían bolas de fuego, era como si había visto al demonio. Pero el tío Jaile cruzó como un rayo el patio, dejando atrás a su hermana. El perro se le puso enfrente sin cesar sus infernales aullidos. El borracho se lo llevó de encuentro. Le lanzó una patada que lo hizo volar por los aires. El perro se incorporó de inmediato y siguió aullando con más fuerza. Pero el borracho de pronto se detuvo. Su hermana, que en ese instante comprendió lo que había, gritó a todo pulmón: «No, por amor de Dios, hermano, no hagas eso». La madre de tío Jaile interrumpió sus rezos escandalizada por los gritos. Se incorporó rápidamente intentando averiguar en qué parte de la casona era el alboroto. Al llegar al patio donde ocurrían los hechos, no dio crédito a lo que vio y en sus ojos de inmediato se formó una oscuridad espesa. Sus piernas tuvieron un terremoto y cedieron. Cayó sin remedio sobre las plantas de flores del sencillo jardín que tenían en casa. Lucero se paró en dos patas y siguió lanzando sus diabólicos aullidos. «Cállate, perro maldito», le gritó el borracho, a la vez que gritaba la válvula de la llave insertada en el barril azul de su hermano Rafael y que contenía 3/4 de malatión, una sustancia altamente tóxica que servía para eliminar el gusano que se comía el follaje del algodón. Su hermana corrió hacia él en un intento desesperado para evitar que se tomara la infernal bebida, pero en el trayecto se tropezó con un pedazo de madera que había en el patio. Su cara chocó con las piedras que ella misma había colocado para que los cerdos no se la comieran las flores. De inmediato sintió que algo caliente corría por su rostro. Era sangre que emanaba como un arroyo, pero se incorporó de inmediato para evitar que su hermano cometiera aquella locura que estaba tratando de hacer.
Un líquido espeso, sin color y con un olor penetrante fluía sobre el vaso que el borracho encontró en la alacena. Al llenarse de la mortal bebida, se llevó el recipiente a la boca y se lo tomó con tantas ansias como si tuviera una gran sed de muchos días. Al beberse todo el contenido, lanzó el vaso lo más lejos que pudo. Largo de su boca pestilente salió un bramido de buey que se escuchó en todo el barrio a la vez que pasaba el dorso de su mano derecha por su boca para limpiarse las migajas del terrible veneno mortal. Su hermana, que no pudo llegar a tiempo para evitar la tragedia, se desplomó a 1 metro de distancia de él, gritando lamentos y preguntándole a Dios por qué había permitido que ocurriera aquello tan terrible. Después de 2 días de hospital y de hacerle varios lavados intestinales y de una prolongada angustia con delirios y dolores insoportables, el suicida logró su propósito a las 4 en punto de una madrugada del primer domingo de octubre. Cuando trajeron el cuerpo a la casona antigua para su velatorio, había un revoloteo de curiosos que venían de todos los barrios cercanos. Las señoras de más de edad juraban que el muerto iba derechito al infierno porque Dios no perdona a los suicidas y que seguro se iba a asar en las llamas de Lucifer. El muerto echaba espuma abundante por la boca, producto de la acción poderosa del químico que ingirió en la casa. Se impregnó de olor de a muerto, sino de un tufo extraño como de azufre. El ambiente era a veces irrespirable y las conversaciones de los que estaban era que trataban siempre de lo mismo, de las razones que tuvo el tío Jaile para quitarse la vida por una mujer. Si ella era muy fea y eso era bien parecido. Además, razonaban que las mujeres habían en abundancia por todos lados y lo que era peor, había cometido un pecado imperdonable al quitarse la vida. El sepelio fue sencillo. Varios hombres por turnos de 4 cargaron el ataúd con los despojos del suicida por la calle que conduce al cementerio del pueblo. Todos iban en silencio, meditando las circunstancias de aquella tragedia y del terrible hecho de que Dios no tendría misericordia de aquella alma. Al pasar frente a la iglesia católica, sus puertas de 3 metros de alto estaban cerradas. Nadie dijo palabra alguna, porque los que se suicidan no se les hace misa ni se les ingresa a la iglesia, porque esto ya no sirve de nada. Hacerle misa es como gastar pólvora en micos, dijo uno de los que acompañaban en el sepelio. Al llegar al cementerio, la sepultura hecha un día antes por un grupo de borrachos que pidieron como paga 1 litro de aguardiente, tenía en el fondo 2 palos en forma de cruz para que el demonio no entrara en ella. Colocaron el ataúd sobre los lazos que servían para sujetar el féretro, pero antes de depositarlo en la fosa, sus hermanos pidieron que abrieran la portezuela del ataúd para verle la cara por última vez. El estupor se apoderó de la gente y los cuchicheos se multiplicaron de inmediato. Todos se agolparon atropelladamente para comprobar lo que decía. El tío Jaile ya no era el mismo. Parecía que alguien había cambiado al muerto y depositado otro desconocido para todos. Ya no era blanco como cuando lo vieron por última vez hacía ya 1 hora cuando clavaron la tapa del ataúd. Su rostro ahora era como de un negro africano. El efecto del veneno era más que mortal. Hasta le cambió el color de la piel al tío Jaile.